¿Estamos? Estamos. ¿Después? Sí, para ponerte. ¿Sabes qué? No importa, no importa. Yo me voy para arriba a ver si te escucho. Dale. ¿Probamos eso primero? Sí. Después se edita. Acércate a aquel coso. Hola, hola. Hola, hola. Se escucha bien. Perfecto. Aquí. Bueno, empezamos. Bueno, bienvenidos a todos. Acá la idea de hoy vamos a presentar lo que es APEX, que es la Asociación de Científicos Polares Jóvenes. Nuestra asociación de APEX Uruguay recién comenzó este año. Iniciamos el Comité Nacional de APEX, que está asociado a APEX Internacional. La idea nuestra este año es empezar con el tema del registro de personería jurídica, y a eso queremos lograrlo este año o al principio del año que viene. Les cuento un poco de qué se trata APEX. Es una organización internacional. La característica es interdisciplinaria para jóvenes investigadores que trabajan o que tienen interés en la criósfera en general, sea en los polos, en la parte alpina, o en fin, cualquier lugar donde haya criósfera. ¿Quiénes son los miembros? Por lo general, los miembros son estudiantes de pregrado y posgrado, investigadores postdoctorales, jóvenes profesionales, educadores, gente que pertenece al arte, en fin, es multidisciplinario. Actualmente, como ven ahí los países, nosotros estamos en trámites de generar la personería jurídica. En este momento hay unos 2.200 integrantes de 63 países. ¿Qué ofrece APEX? Bueno, oportunidad para jóvenes investigadores. Y acá hay todo temas de becas que se pueden ofrecer y llegan a través de APEX. También hay ciertas reuniones donde uno puede hacer difusión de su trabajo. Por ejemplo, acá, para poder compartir la investigación y desarrollar colaboraciones de investigación. Como ustedes saben, cualquier tipo de colaboración, siempre que se generen este tipo de eventos, se generan, en fin, contactos, se generan trabajos que van a la par, se generan nuevas ideas, y a partir de ahí se empiezan a avanzar en todo lo que tiene que ver con, más que nada, con investigación científica en la criósfera, pero como les comentaba, no solamente en la ciencia pura y dura, sino también en otros ámbitos de la vida humana. ¿Qué organiza APEX? Bueno, organiza estas actividades también educativas y de divulgación, como lo es este evento que estamos llevando a cabo hoy. Hay unos eventos que son internacionales, por ejemplo el Polar Weeks, que se desarrolla en marzo, septiembre, o el Día de la Antártida, como por ejemplo estamos difundiendo hoy. También a nivel local, Semana de la Ciencia y la Tecnología, actividad de difusión, por ejemplo, a nivel de secundaria, y también a nivel de primaria. La estructura de APEX, como ustedes pueden ver acá, ahí están los miembros de APEX. Los miembros de APEX pueden formar los comités nacionales. Los comités nacionales están referidos a cada país, y cada país o cada comité nacional elige la forma de organizarse. A su vez están los grupos de proyectos, que también los integran los miembros de APEX, y los dos en conjunto forman un council, que es, digamos, la parte que une los comités nacionales con el comité ejecutivo de APEX, que van a ser los que lideran a nivel internacional. Nosotros estamos en la etapa, como ven ahí, que está subrayada de, en fin, la conformación del comité nacional, que ya está conformado, pero bueno, vamos por la parte más jurídica. Acá tenemos la primera foto, la primera reunión. Como ven ahí, son la gente que fue
que fue elegida en principio para empezar a liderar esta propuesta. Y bueno, obviamente cualquiera que se quiera sumar. Ahora después vamos a enviar las formas de sumarse a Apex. Acá tienen, hay varias formas. La más fácil es entrar a la web internacional de Apex, que ahí es apex.is, y ahí se tienen que ir está obviamente todo en inglés, pero es a Become a Member, y en Become a Member lo único que tienen que poner, digamos, aparte de todos sus datos, es marcar bien que ustedes viven en Uruguay. Una vez que marcan que viven en Uruguay, automáticamente quedan como socios de Apex Uruguay. También nosotros tenemos un email propio que es apexuruguay@gmail.com para hacerse socio y tener un registro. Y luego también las vías de difusión a través de Twitter y Facebook. Obviamente esta asociación y los socios no requiere una cuota mensual ni anual, es totalmente gratis. No sé qué. Termino ahí la presentación y empezamos con la tuya. Sí. Y... sí. Me paso para ahí. Dale, sí, de uno. O sea, ahora empezamos más con la parte que cada uno quiere empezar. Tendría que... O sea, vas a presentar y a lo último hacemos preguntas. Aquel que quiera preguntar. Sí, sí, termino la mía, hacemos preguntas, después pasamos a otra, y así después lo editamos y lo tenemos todo junto. Bueno, esa es la mía. Sí. Ah, estas fotitos son tuyas. Sí. Ah, está. Y el que quiera, bueno, aquí el micrófono agarra bastante bien, capaz lo pasamos, el que quiera preguntar y Sí. para que se oiga bien. Sí. Pronto, como la manejo de acá. Vamos a hacer una prueba. Bien. Bueno, buenas tardes. Soy Waldemar Fontes. Soy integrante del Instituto Antártico Uruguayo, de la Asociación Antarcos, que apoya la actividad del Uruguay en la Antártica, y de Apex, y también del Comité de Humanidades y Ciencias Sociales del ESCAR, y del Grupo de Historiadores Antárticos Latinoamericanos. Con esa presentación es que vamos a hablar de historia antártica, porque, como planteaba Marcos hace un rato, no solo nos enfocamos en aspectos de la ciencia, sino que las humanidades y las ciencias sociales, por lo tanto la historia, están incluidas dentro de las áreas del conocimiento que el ESCAR impulsa para su desarrollo. Y particularmente estamos en estos días celebrando 200 años del descubrimiento confirmado de la Antártida. Decimos eso porque antes ocurrieron algunos hechos que vamos a ir reseñando, pero efectivamente se confirmó el descubrimiento de islas primero y luego del propio continente antártico entre 1819 y 1820. Por eso celebramos 200 años del descubrimiento de la Antártida y por ahí vamos a dar nuestra charla. Esta es la visión que tenemos hoy de la Antártida, que la podemos ver con imágenes satelitales, con el Google Earth, con todas esas herramientas tan potentes que tenemos, pero esta visión era totalmente desconocida para los antiguos. Aquí tenemos otra forma de verlo desde nuestra zona, cómo podemos proyectarnos hacia el continente antártico. Pero
hace unos años atrás, por 1570, la percepción que se tenía del planeta Tierra y de las regiones polares era muy diferente. No se conocía que había en el extremo sur del planeta, y este mapa de Ortelius del año 1570 dibujaba una zona en el polo sur del planeta que no sabían cómo era, que la llamaban la Tierra Incógnita o la Tierra Australis Incógnita. Y eso fue hasta 1525, cuando el marino español Francisco de Hoces, en esa expedición al mando de la carabela San Lesmes, intentó cruzar el estrecho de Magallanes rumbo hacia las Molucas y fue arrastrado por un temporal y terminó navegando al sur del Cabo de Hornos y descubriendo que América del Sur, la Tierra del Fuego, que estaba separada por el estrecho de Magallanes, no era una masa continental, sino que estaba separada por mar de lo que hubiera más al sur. O sea que en 1525 se confirmó entonces de que había un mar al sur de la Tierra del Fuego, al sur de América del Sur. En 1603, el marino español Gabriel de Castilla zarpó de Valparaíso para expulsar a navegantes holandeses que asolaban las posesiones de la corona española, pirateaban, asaltaban barcos, y fue también desviado al sur del Cabo de Hornos, y según testimonios orales habrían llegado hasta la latitud de 64 grados al sur, o sea, el área del Tratado Antártico es al 62 grados al sur y hacia el sur. Y el hecho es que estos son testimonios orales y no quedó un testimonio escrito, hay que ver también en la época que estamos hablando, 1603. Gabriel de Castilla entonces habría sido el que llegó más al sur, confirmado, y que volvió para contarlo, porque algún otro barco también en esos tiempos era desviado por las corrientes y se perdía, y no habían testimonios, aunque hubieran llegado a tierra firme. En los años ya de 1768 hasta el 1771 se llevó a cabo la expedición de James Cook, financiada por la Royal Society, con la intención de recorrer el planeta Tierra, circunvalarlo, y documentar el tránsito de Venus entre la Tierra y el Sol. Aquí vemos en esta diapositiva los distintos viajes que organizó Cook en esos años. Algunos fueron incluso hasta la zona ártica, y otros en torno al continente antártico, y llegó a latitudes bastante australes, pero sin poder confirmar la existencia de tierra firme. Y ya descorazonado, escribió en su diario que si algún día se llegaba a encontrar tierra firme en esas latitudes, serían lugares tan extremos que el ser humano no tendría nada que hacer allí, y eso hizo que las próximas expediciones científicas que se hicieron como que perdieran el interés en intentar desviarse tan al sur. Sin embargo, estaba equivocado, porque hoy sabemos que existe todo un continente allá abajo. Pero bueno, el viaje de Cook fue muy importante por una cantidad de cosas que van más allá del interés antártico. Descubrió islas, descubrió una cantidad de cosas que por sí solo sería un tema interesantísimo para conversar. Pero vamos a seguir con el descubrimiento de la Antártida. Ya por esos años, 1774, la actividad de balleneros ingleses y norteamericanos particularmente se empezó a hacer bastante molesto para la corona española, porque pirateaban, robaban los dominios de España, y empezaron a interactuar en toda la América del Sur, incluso en el sur de Brasil, en las costas de Uruguay, en todo lo que es la Patagonia, la zona de Chile, Perú, todas esas zonas costeras. Y eso obligó a la corona española a tomar algunas medidas para prevenir esa invasión, digamos, de corsarios y de explotadores de los recursos sin permiso. Y entonces se estableció el apostadero de Montevideo en el año 1776, muy cerca de donde estamos aquí, en el puerto de Montevideo. Todavía existe este pórtico
que está acá representado, existe todavía, y parte de las paredes y de la construcción, allí en la rambla que da sobre el puerto de Montevideo, atrás del edificio del Banco República. Desde el apostadero de Montevideo, la corona española, entonces, comandaba lo que era la flota naval de la corona española. En el virreinato del Río de la Plata tenía su sede en Buenos Aires, y la parte militar del virreinato estaba establecida en Montevideo, sobre todo la parte naval. Y desde el apostadero naval se tenía jurisdicción sobre el Océano Atlántico Sur, sobre las Islas Malvinas, todas las costas de la Patagonia, y sobre las tierras que pudieran descubrirse, que incluían la Antártida, que aún no se sabía que existía. Con ese mismo impulso que dio la corona española intentando frenar la presión de los piratas balleneros, foqueros y toda esa gente que estaba saqueando los dominios de América de la corona española, se envió una expedición científica, que fue la expedición Malaspina, muy famosa, que recorrió prácticamente todo el mundo, salió desde España y llegó a Montevideo el 20 de septiembre de 1790. Y desde Montevideo realmente comenzó la expedición. O sea, había venido desde España directo a Montevideo, y desde aquí comenzó la parte de investigación científica. En este mapa se pueden ver los desplazamientos que se hicieron. Fueron en latitudes bastante al sur, también fueron a latitudes árticas, recorrieron el Pacífico, Australia, descubrieron o confirmaron la existencia de algunas islas, sobre todo en la parte más austral de por acá, y particularmente hubo algunos orientales. Todavía no existía la República Oriental del Uruguay como hoy la conocemos, pero había gente que vivía en la ciudad de Montevideo que participó de esa expedición, caso como el de Xavier de Viana, que participó en toda la expedición y luego escribió un diario de viaje, que es un documento bastante conocido para los historiadores, que se publicó en el año 1820, antes de que saliera la crónica oficial de la expedición Malaspina. Xavier de Viana es un personaje famoso de la historia uruguaya, una de las familias patricias de Montevideo, que dio origen a cantidad de actividades. Y otro personaje famoso es Bustamante de Guerra, que luego fue gobernador de Montevideo y se quedó por acá bastante tiempo, y luego terminó yendo a otras partes. Era español de origen, por supuesto, pero fue gobernador de Montevideo y tuvo su vida acá. Y sin duda otros marinos, que algunos habrán embarcado acá, otros se quedaron. O sea, había una vinculación muy importante con Montevideo. Entre esas vinculaciones destacamos la corbeta Atrevida. Habían dos corbetas que integraban esta expedición, la Atrevida y, bueno, se me fue el nombre de la otra en este momento, por ahí estaba, después no vamos a acordar. La Atrevida es la más interesante para la crónica porque fue la que el 28 de enero de 1794 llegó a las latitudes más al sur que se recorrieron en esta expedición. El 28 de enero de ese año 1794, iba al mando de Bustamante de Guerra, y también estaba allí Xavier de Viana, y quedó registrado por un acuarelista que iba en la expedición para documentar. En ese tiempo no existía la fotografía, y documentaban a través de dibujos como ese que vemos ahí. Las corbetas se llamaban la Atrevida y la Descubierta era la otra. Particularmente la Atrevida, la corbeta que vemos acá, tuvo un final heroico durante las invasiones inglesas del año 1807 a la ciudad de Montevideo. Esta corbeta estaba de guardia en el puerto de Montevideo, y para frenar la entrada al puerto de la flota inglesa, la corbeta fue incendiada en la rada del puerto, donde hoy está allí la escollera Sarandí y la parte de la empresa de contenedores Catoen Nati. En esas zonas quedó hundida la corbeta y fue rescatada cuando se hizo toda esa extensión del puerto, y los restos del mascarón de proa y otras cosas de la corbeta, de la Atrevida, están expuestas, exhibidas allí en el museo. O sea que hay vinculaciones del Uruguay con lo antártico desde mucho tiempo, algunas perdidas en la historia, otras a través de hechos concretos como este. O sea que esta corbeta nos une realmente a la Antártida.
En ese mismo periodo, luego de la fundación del apostadero de Montevideo, los españoles establecieron la Real Compañía Marítima. En septiembre de 1789, esa compañía regulaba la actividad de los balleneros, y sobre todo de los balleneros, y hacía que quien quisiera explotar los recursos de ballena en el Atlántico Sur tuvieran que solicitar los permisos y pagar las cuotas correspondientes a la corona española. La Real Compañía Marítima estuvo establecida en la isla Gorriti, en Maldonado. En Maldonado hoy vemos de vuelta las ballenas que navegan en las costas, y en estos tiempos era común ver ballenas, incluso cazaban ballenas dentro de la propia bahía de Maldonado. Luego se fue extinguiendo por la explotación desmedida que se hizo, pero esta Real Compañía Marítima entonces completaba el esfuerzo militar que estaba haciendo la Corona de España para controlar la explotación de los recursos, que era el motivo de la actividad que había hacia el Atlántico Sur, y que permitía de que cada vez se fuera extendiendo más al sur la exploración, y con eso se fueran produciendo descubrimientos de lugares que hasta ahí no se conocían. Ya ha comenzado el 1800, empezaron las guerras de la independencia, y en 1815 hay un hecho famoso en donde el almirante Guillermo Brown, que comandaba la flota del Río de la Plata, de las Provincias Unidas, al mando de la fragata Hércules, que algunos dicen que estaba patentada en Montevideo, llevado por un temporal, alcanzó los 64 grados de latitud, y lo anotó en su bitácora, diciendo que se hallaba próximo a tierra. No lo pudo comprobar, pero quedó ese testimonio hecho. O sea que en 1815 podría decirse que hubo un avistamiento confirmado de tierra, pero no se sabe exacto qué era. Y en febrero de 1819, William Smith, que era un marino mercante de origen británico, navegando desde el puerto de Buenos Aires a Valparaíso, al doblar el Cabo de Hornos, se tuvo que desviar por los vientos, lo cual era bastante común, y navegó bastante al sur y avistó tierra. Y confirmó que era un avistamiento de tierra, o sea, no iba en una situación tan dramática que estuviera perdiendo el control, sino que confirmó un avistamiento de tierra, pero no podía detenerse, y por lo tanto continuó su rumbo a Valparaíso. Y al llegar a Valparaíso dio cuenta a sus autoridades, comentó en el puerto, y como que lo tomaron una broma, que no era correcto, no era cierto, pero él quedó con esa duda. Y entonces, en el viaje siguiente, que lo hizo desde Valparaíso a Montevideo, intencionalmente torció su rumbo y se desvió al sur, y comprobó el avistamiento de tierra en la isla en la Shetland del Sur. Seguro que fue en la Shetland del Sur. Según algunos autores, hay dudas si realmente fue en la isla Rey Jorge, donde está nuestra base Artigas y otras bases, o en esta zona de por acá, sobre la isla Livingstone. Pero, de todas formas, el avistamiento fue confirmado sobre la Shetland del Sur, que es este archipiélago. Esta duda surge porque este mapa, que es un documento histórico, marca que llegó acá, pero según la nomenclatura pudo haber habido un error en la representación gráfica de esto y haber llegado acá. De todas formas, sí confirmó el avistamiento de una isla, tierra firme, pero no desembarcó. Eso fue volviendo entonces de Valparaíso rumbo a Montevideo. Cuando llegó a Montevideo, dio cuenta oficialmente, y ahí ya lo empezaron a tomar más en serio, porque incluso ya cuando llegó a Montevideo, había llegado la noticia desde Valparaíso, antes que él, de que había avistado tierra firme que no era conocida, y ya había comerciantes norteamericanos que le estaban ofreciendo dinero para comprarle el secreto, digamos, de la posición de ese lugar para explotar los recursos. Pero Smith prefirió no vender su descubrimiento, digamos, y en el próximo viaje desde Montevideo a Valparaíso volvió a pasar por estos lugares, y me voy a repasar acá leyendo los 4 o 5 viajes que hizo para no equivocarme. En el primer viaje, entonces, el 19 de febrero de 1819, avistó tierra.
En el segundo viaje, desde Valparaíso a Montevideo, llegó a la latitud de 62 grados, pero no pudo desembarcar y no pudo seguir avanzando porque el hielo le cerró el paso. Y volvió a Montevideo y ahí fue cuando dio cuenta de que había llegado ahí. En el tercer viaje, que comenzó en septiembre de 1819, o sea, 200 años casi exactos, arribó frente a la isla Rey Jorge, ahora sí llegó a la isla Rey Jorge, es uno de estos trazos que se ven por acá, y confirmó efectivamente de que había una isla y que iba a tener que desembarcar. Y en ese momento tomó posesión simbólicamente de la isla a nombre de la corona británica. Llegó a Valparaíso, ahí dio cuenta del almirantazgo británico, habían autoridades de la corona británica que controlaban todos los movimientos de su flota mercante, y allí ya lo tomaron en serio, y se organizó un cuarto viaje, donde el barco de él, se llamaba Williams, la corbeta que él manejaba, fue rentada por Branfield, que era el representante del almirantazgo, que hoy da nombre, por ejemplo, al estrecho de Branfield, o mar de Branfield, aquí. Y ya vinieron oficialmente a nombre de la corona a reconocer el lugar y desembarcaron en la isla Rey Jorge, por ahí está marcado el lugar exacto, y bueno, tomaron ya posesión a nombre del rey Jorge IV, que era el rey de Inglaterra en ese momento, y confirmaron entonces un descubrimiento de tierra firme en regiones antárticas, pero todavía estamos hablando de islas, entonces eso genera alguna polémica porque luego hubo otros descubridores que hicieron otras cosas, pero concretamente, y en lo que nos tiene que ver para nosotros, esto fue algo interesante porque la ciudad de Montevideo tuvo participación activa en todo esto. Esto motivó que inmediatamente que se confirmara de que había islas por acá y por lo tanto recursos para explotar, lobos marinos, los loberos que trabajaban en toda esta región inmediatamente se lanzaron a descubrir por sí mismos estas islas. Y en su quinto viaje que hizo Smith, ya retornando a Inglaterra para terminar su tarea, en 1820, pudo comprobar, lo hizo ya como ballenero, o sea, volviéndose con el barco, iba tratando de cazar ballenas para pagar los gastos del viaje, y cuando llegó a estos lugares pudo comprobar de que habían más de 20 buques foqueros británicos y 30 buques americanos ya cazando en estas islas. O sea, de manera repentina en 1820 se lanzó una carrera por la explotación de los recursos y motivó que se empezaran a descubrir o redescubrir todos estos lugares y a explotarlos con fines comerciales. Decíamos que en ese periodo también hubo otros descubridores, por ejemplo, Bellinghausen, el almirante Bellinghausen ruso, que había sido enviado en 1819 por el zar Alejandro I para explorar las zonas próximas al polo. Iba con 2 buques, hizo una expedición científica que circunnavegó toda la Antártida, como se ve en estos trazos de por acá, descubrió algunas islas y a otras las redescubrió, que ya estaban descubiertas, y confirmó su ubicación, y particularmente confirmó el 28 de enero de 1820, o el 16 de enero, según el calendario ruso, confirmó el descubrimiento de tierra firme en la península antártica. En ese mismo periodo, el capitán Palmer de los Estados Unidos, en ese mismo periodo, pero ya en el verano siguiente, digamos, el capitán Palmer de los Estados Unidos, que era un ballenero, comerciante que se dedicaba por su cuenta, no venía en una expedición científica como Bellinghausen, ni a representación de un gobierno, ni mucho menos, sino que por la cuenta de él, llegó también a las zonas donde había andado Bellinghausen, se encontró con Bellinghausen incluso, pasó información que él tenía, porque el capitán Palmer era muy habilidoso para obtener información de otros marinos, seguía las aguas de los barcos y confirmaba lugares donde estaban cazando focas y lobos marinos, y era muy hábil marino y muy hábil para obtener información.
Y bueno, tuvo relacionamiento con Bellinghausen, compartieron información, se hicieron amigos, y en ese mismo periodo, entonces se confirma el descubrimiento del continente antártico por parte de los rusos, a través de Bellinghausen, de los Estados Unidos, a través de Palmer, y los británicos, a partir de los descubrimientos de William Smith, al mando de Edward Bradfield, que había rentado su buque, eso que contábamos, confirmaron el mapeo de las islas que ya se habían descubierto, llegaron a tierra firme, comprobaron también la existencia de lugares que no habían sido descubiertos todavía, y cartografiaron todo esto y bueno, tomaron posesión a nombre de la corona británica de algunos lugares. De hecho, a partir del descubrimiento confirmado de William Smith en 1819, en el año 1820 se confirmaron descubrimientos del continente antártico por parte de expediciones rusas, americanas y británicas, y se lanzó la carrera para explotar los recursos vivos, lobos marinos y focas particularmente. Y allí en el medio hay una tragedia, que es la del navío San Telmo, un buque español. Ya España, estamos hablando de 1820, la corona española venía en pérdida en América, perdiendo casi todos sus dominios, y en un esfuerzo por intentar salvar algo de lo que quedaba en América, enviaron desde España una expedición de varios buques, y cuando estos buques llegaron, hicieron la escala habitual, Río de Janeiro, Montevideo era parte del imperio portugués en ese momento, en 1820, o sea, eran aliados de España, y bueno, zarpando desde Montevideo, cuando cruzaron el Cabo de Hornos, en el sur, una tormenta los afectó, y el navío San Telmo fue muy afectado por la tormenta, y se le rompieron los velámenes y los palos, y el último reporte que hay del navío es que se lo vio por última vez en la latitud de 62 grados sur, latitud 70 grados oeste, o sea, a la altura de la Shetland del sur por ahí, y siendo arrastrado con rumbo al sur sin posibilidad de maniobrar. Y se perdió. Ese buque llevaba 600 hombres a bordo, y se perdieron todos, lo buscaron por años, hasta que finalmente lo dieron de baja. Hoy se ha comprobado la existencia de algunos restos en la isla Livingston, que es una de las Shetland del sur, y se le ha puesto el nombre del comandante del buque, y se homenajea a esta gente. Y en caso de que se pudiera documentar específicamente de que este navío llegó todavía con vida, digamos, y con gente a bordo viva, a tierra firme, y se establecieron, muriendo después, evidentemente, porque al no recibir ayuda se tuvieron que haber muerto, España sería la verdadera descubridora del continente antártico, porque esto fue previo a Bellinghausen, a Palmer, a Bradfield, pero eso todavía está por verse. En esto estamos hablando también de 200 años, porque esto fue en septiembre de 1819, septiembre-octubre, y hay gente desde España que está intentando organizar una expedición para encontrar los restos de este navío, porque en algún lugar en el fondo del mar deben estar. Era un barco militar cargado de cañones, o sea, restos de esos cañones tienen que haber en algún lado, y algún día los irán a encontrar. Pero son expediciones caras, y es como una deuda que se sigue teniendo con quien descubrió la Antártida, digamos. Y volviendo a lo que ocurrió a partir de 1820, el descubrimiento confirmado de la Antártida produjo el auge de la caza de las focas y lobos marinos como un recurso explotable, comercial, y eso provocó nuevos descubrimientos. Pero ahí no había ningún interés científico ni altruista, sino simplemente una fiebre económica por obtener recursos, y en 3 o 4 años prácticamente terminaron los recursos, hasta que dejó de ser rentable y se fue perdiendo el interés, y por varios años luego no hubo mayor trabajo. La historia de la Antártida es mucho más larga, pero nos dejamos planteadas esta pregunta. Esto es la base Artigas, la isla Rey Jorge, y estos son los restos de un naufragio que no se sabe a quién pertenecieron, a qué buque pertenecieron. Y en esta zona, por acá, un poco más acá, entre las rocas, se ha encontrado
asentamiento, restos de un asentamiento de loberos, lo que indica de que en esta región, en esta zona donde hoy está nuestra base Artigas, hubo gente trabajando, instalado, posiblemente marinos orientales, uruguayos del Río de la Plata. O sea que nos preguntamos, ¿quién descubrió la Antártida realmente? Y con esa pregunta nos damos cuenta que hay mucho por seguir investigando. Y es un poco entonces el homenaje a los descubridores y la pregunta abierta de que hay mucho para seguir trabajando. Si quieren hacer preguntas. Yo tenía una pregunta, Guatemala. Sí. Que capaz que es un poco antes a todos estos registros históricos que bien mencionaste. Uh-huh. Es decir, en base a tu experiencia o en fin, estar en mucho contacto con científicos y los demás, si tenés algún indicio o que vos recuerdes que hubo algún tipo de asentamiento indígena en Antártida. Sí. No hay asentamientos indígenas porque si bien ha habido un documento hace unos años que informaban del descubrimiento de una punta de flecha en un muestreo de fondo marino, luego se comprobó de que era una muestra fallida, que habían puesto la punta de flecha a propósito para perjudicar el muestreo, digamos. O sea, eso fue informado en su momento, comunicado, y comunicado el hallazgo fallido, digamos. O sea que, además, no podrían haber poblaciones nativas en estas regiones porque cuando la Antártida estaba unida al Pangea, a las masas continentales, cuando se empezó a ir hacia el sur y quedar aislada, no existía el ser humano. O sea, estamos hablando de hace 60 millones de años por lo menos, y el ser humano apareció mucho después. Entonces, en realidad nunca hubo poblaciones autóctonas en la Antártida. No podría encontrarse restos humanos en la Antártida, no estaría en la lógica que venimos conociendo de cómo fue la evolución de la Tierra. Y la posibilidad de que algún indígena hiciera una incursión con algún medio es muy remota porque el mar de Drake, que es el lugar más posible para pasar, estamos hablando de 1000 kilómetros de distancia, con uno de los mares más peligrosos del mundo, con tormentas impresionantes, en una canoa, en un barco precario, sería imposible que sobreviviera alguien. Tampoco en un momento se habló de que podían haberse hecho migraciones desde Australia a América del Sur a través de hielo, pero fue una teoría que luego fue descartada. Iría contra todos los estudios que se han hecho de que hubiera poblaciones indígenas por ahí. Hasta ahora no hay ningún argumento válido para eso. O sea, no. Yo tengo otra preguntita, sí. Perdón, que es un poco semántica. La Antártida hoy es un territorio colonizado, tiene que ver con la palabra colonización, ¿qué significa colonizar un lugar? En su momento, cuando antes del Tratado Antártico hubo intentos de colonizarlo, ¿sí? Con esa palabra, por ejemplo, Argentina o Chile, sus programas antárticos, previo al Tratado Antártico, hablaban de colonizar, o con alguna palabra más moderna, pero poner poblaciones, llevar familias, poner pequeños pueblos, como particularmente el caso de Argentina de la conquista del desierto, que ponían pueblos de avanzada, o sea, ese mismo concepto. Pero luego el Tratado Antártico hizo rever cualquier cosa por el estilo, entonces hoy, modernamente, no se habla de colonización, pero sí, en su momento se pensó. Sí. ¿Los argentinos fueron los primeros en tener una base? Sí, la primer base, que incluso todavía existe, la base Orcadas, que la estableció en realidad una expedición sueca, donde participaron argentinos, y esa expedición es una expedición científica que terminó su trabajo en 1903 y le pasó la estación a Argentina. La Argentina la compró y la puso a funcionar desde 1904 hasta el momento, hasta hoy, ha funcionado de manera ininterrumpida. Ha habido algún uruguayo que ha participado en esas primeras expediciones. Luciano Valetti, que era un naturalista que hizo su vida científica en Argentina, pero nacido en Uruguay, reconocido por los argentinos que era uruguayo, y algún otro posiblemente también en esos primeros tiempos. Pero sí, ahí todavía no se hablaba de colonizar, sino de que era una oportunidad de hacer investigación científica y de extenderse. Más avanzado ya en el siglo XX fue que se empezó a hablar de eso, en los tiempos del gobierno de Perón, 1940 y algo, por ahí fue que se empezó a hablar de esa posibilidad.
Bueno. Y, no sé, una pregunta, a ver. Sí. Hasta el momento lo que has hablado ha sido eso, ¿no? ¿Quién descubrió la Antártida? Tiene que ver con el pasado, de lo que vino pasando, y la humanidad y su interacción con este nuevo continente. Ahora yo te pregunto, ¿cómo es tu visión hacia el futuro de ese continente? Ajá. Y bueno, hoy está regulado por el Tratado Antártico. Todo indica que esa forma de administrar la Antártida ha sido exitosa por 60 años, se cumple ahora el 1 de diciembre 60 años de eso. Va a ir evolucionando acorde a los tiempos, pero ha sido una forma exitosa de administrar un continente y que es un experimento de convivencia humana, o sea, de países que estuvieron enfrentados en el momento después de la Segunda Guerra Mundial particularmente, que fue lo que originó luego el Tratado Antártico, luego de varios problemas que fueron creciendo, incluso con algún enfrentamiento, hubo tiros y enfrentamientos en el territorio antártico de hoy, que no llegó a mayores, pero hubo enfrentamientos y hubo tensiones importantes que luego motivaron de que se hiciera el Tratado Antártico. Y si bien hay países que todavía mantienen sus eventuales reclamos de soberanía, eso está congelado por el Tratado Antártico, y como ha sido, ya le digo, una forma exitosa de administrar el territorio, y es un territorio tan inhóspito que es difícil instalarse y vivir solo ahí, digamos, creo que esta forma es exitosa. Y creo que permitiría seguir avanzando en investigar nuevas formas de convivencia humana, capaz en la investigación en el espacio exterior. Yo qué sé, cuando se colonice Marte, por ejemplo, las formas de trabajo que existen hoy en la Antártida se pueden aplicar a ese tipo de exploración, a la Luna, a la vida en las bases, en las estaciones espaciales, o sea, la convivencia entre gente de distintos países, sobre todo a través de la diplomacia científica, donde científicos de distintos países pueden interactuar perfectamente, porque hablan un idioma común, digamos, que es el científico, y pasar por alto a veces intereses más políticos o más nacionales. Pero creo que es algo que tiene futuro, que se puede seguir explotando, pero pueden haber muchas cosas que lo pudieran también poner en peligro, pero creo que es una experiencia interesante que ha dado buen resultado. ¿Sí? ¿Qué puede pasar cuando venza el Tratado Antártico? Bueno, el Tratado Antártico tiene una fecha que en realidad no vence automáticamente, o sea, hoy tiene una vigencia desde la última vez que se revisó fue en el año 1991 y se lo extendió por 50 años, a partir de 1991, que en realidad corren a partir del momento que entró en vigencia, que fue en 1998. O sea, los 50 años serían en 2048. Pero eso no dice específicamente en el 2048 se termina el Tratado Antártico, sino que dice que se puede revisar antes, si las partes se ponen de acuerdo, o queda abierto a que siga de largo también. O sea, no dice se terminó y se baraja de vuelta. Puede haber interpretaciones ambiguas, pero en realidad el espíritu que se viene manejando en las reuniones consultivas donde se reúnen los miembros de las partes del Tratado Antártico es que va a seguir. Sin duda lo van a adaptar, porque los tiempos van cambiando y de aquí al 2048, particularmente unos años antes, va a haber un movimiento donde se va a ir decidiendo qué se hace. Si, por ejemplo, hubiera alguna crisis, no sé, por tema de petróleo, que capaz que ya el petróleo tampoco hoy está siendo ya un tema determinante, porque están apareciendo alternativas diferentes, pero pongamos que apareciera un combustible que está solo en la Antártida y se transforma en un recurso único y valioso, y bueno, capaz que se arma una guerra por ese recurso y se desarma todo. Pero una posibilidad que se maneja. Lo que se viene manejando en el nivel diplomático es de que esto se va a manejar como está ahora, ¿tá? Y va a hacerle las modificaciones, los ajustes, pero seguirlo en esa forma. Bueno, ¿Sí? Bueno, les dejo la palestra a otro. Terminamos con el tema Antártida, quizás. Sí, y pasamos a... que es más interesante todo esto. Sí, la verdad que sí. Vamos.
Bueno, ahora toca abrir el mío. Como ¿Cuál? ¿El de hoy, el mismo? este, sí. Bueno, continuando con las presentaciones, luego de una presentación más bien histórica de la Antártida, ahora vamos a ver una presentación más bien científica de aplicación que se está haciendo allí en el continente. Como ven, el título tiene que ver con técnicas radiactivas y ambientales aplicadas en Uruguay y en la Antártida. Este tipo de proyecto fue financiado por el Instituto Antártico Uruguayo y también Facultad de Ciencia, quien nos formó. Estamos Marcos Tazzano, que soy yo, Miguel Cabrera, Joao González y Romina Zanabrio. Primero voy a decir algunos conceptos para poder entender el trabajo. Para algunos es refrescar conceptos y para otros pueden ser conceptos nuevos. Pero, ¿qué es un isótopo? ¿Qué es un isótopo radiactivo? Ustedes conocen bien, tenemos la clásica estructura de un átomo, que es núcleo y periferia. Tenemos el núcleo y una periferia con electrones. El primer elemento, digamos, es el protio, eso es un protón en el núcleo y un electrón alrededor del mismo. Eso cuando se empieza a complejizar, se empiezan a agregar subpartículas y empezamos a, por ejemplo, el deuterio, donde hay un protón, un neutrón en el núcleo y la periferia con el mismo electrón. Y estos dos elementos resulta que ese núcleo de cualquiera de esos dos elementos es estable desde el punto de vista energético y por lo tanto existe en la naturaleza y sigue existiendo, pero resulta que al agregar un neutrón más a ese núcleo, ahora ese núcleo resulta que es inestable. Es decir, un núcleo con esta conformación no es estable y por lo tanto necesita sacarse energía para llegar nuevamente a la estabilidad. Y esa sacarse energía es lo que es la radiactividad. Tenemos tres formas básicas de radiactividad. Tenemos la gamma, que es un rayo electromagnético que se emite desde el núcleo, es decir, el núcleo se saca energía a través de un rayo electromagnético. Tenemos la emisión de una partícula beta, que es básicamente el mismo compuesto de un electrón, solo que se va del núcleo para poder estabilizarse. Y la otra forma es un decaimiento alfa, que del núcleo lo que sale es un núcleo de helio, ¿tá? Es decir, dos neutrones y dos protones que se van. Nosotros en este estudio vamos a estar interesados en esta parte, en la radiación gamma. Entonces, acá un poco para presentarles, y acá hago una pregunta, y comparo que son isótopos estables y radioactivos, es decir, átomos que son estables, es decir, carbono, todo lo demás, lo que conocemos, lo que podemos tocar, y aquellos que son radiactivos. Entonces les pregunto cuántos son estables y cuántos son radiactivos de los que existen en la naturaleza. Y en realidad, los estables, lo que tenemos en la tabla periódica, son estos que están marcados con negro, acá. Todo el resto de los átomos, para un lado y para el otro los negros, son radiactivos. Así que la enorme mayoría son en realidad radiactivos. Y el tema son los radiactivos. Les pregunto, ¿qué son? ¿Isótopos naturales o artificiales? ¿A qué asociamos la radiación? ¿Algo natural o algo artificial? Y bueno, acá un poco les voy a comentar que los isótopos radiactivos en realidad son de origen natural, pero hay otro tipo de origen que es el artificial, es decir, tenemos los dos tipos de origen. ¿Tá? Entonces, de estos dos tipos de orígenes, ¿cuáles se encuentran en la naturaleza y en qué los podemos utilizar? Vamos a empezar por los artificiales. Recuerden que a partir de 1945, o sea, de la Segunda Guerra Mundial, de la culminación, se empezaron los experimentos con tecnología nuclear para ser aplicado con fines bélicos, y a partir de allí se hicieron varias detonaciones nucleares, atmosféricas, subterráneas, incluso hasta espaciales. Acá tenemos un cuadro que se nota donde en azul
En azul tenemos las detonaciones de Estados Unidos. Cuanto más intensa la luz, más cantidad de detonaciones en ese lugar del mundo. Las verdes son las de francesas. Acá lo importante que vamos a tomar en cuenta son estas de la Polinesia. Y las de rojo, que son las de la Unión Soviética, que más que nada se dieron en la parte, en el Ártico, ahí en una isla despoblada del Ártico en la Siberia rusa. Ven acá que hay 3 también. Estas fueron 3 detonaciones pequeñas que hizo Estados Unidos en el Atlántico Sur. Estas son las más cercanas a lo que fueron Uruguay, digamos. Estas fueron detonaciones pequeñas que se hicieron en la estratosfera. En total fueron algo así como unas 2.000 detonaciones, de las cuales unas 500, de 500 a 1.000 fueron detonaciones atmosféricas, que son las que nos interesan. ¿Por qué? Porque esas detonaciones atmosféricas generan que la fisión nuclear haga que se generen subproductos de la fisión, es decir, se generan isótopos nuevos que antes no estaban en la naturaleza. Por ejemplo, el isótopo 137 del cesio. Esto es un producto de esas explosiones nucleares. Ahora bien, el tema es qué pasa con estos isótopos que ahora se crearon y a dónde fueron a parar. Porque se crearon por las explosiones, esas explosiones hacen que se vaya a la atmósfera por la explosión misma, y por las corrientes de aire y las corrientes, digamos, de la Tierra, hace que se transporten globalmente. Esos isótopos de cesio caen al suelo, y ahora vamos a ver qué pasa con esos isótopos en el suelo. También la otra fuente es natural, que yo les mencionaba, y ahí tenemos 2 fuentes grandes. Una son los rayos cósmicos que generan ciertos elementos, por ejemplo el berilio 7 en la estratosfera, y cae por la lluvia. Y los otros son los que se generan, más que nada, en el material rocoso, que son las cadenas desintegrativas del uranio y del torio, que van generando varios elementos hijos, y esos quedan como parte componente también del suelo. ¿Cómo puedo medirlos? Acá tenemos, recuerden que nos íbamos a concentrar en radiación gamma, y para eso tenemos un equipo que se llama espectrometría gamma, que lo que hace es medir toda la radiación gamma que se emite de una muestra, y poder identificar en cada una de esas radiaciones a qué elemento pertenece. Por lo tanto, podemos identificar el elemento, el isótopo radiactivo emisor gamma, y a su vez cuantificarlo. Bueno, recuerden que yo les dije que el cesio se produjo por las explosiones nucleares, resulta que el cesio se distribuye globalmente, resulta que el cesio cae por las lluvias y otro tipo de fenómenos, y va a parar al suelo. Lo que tiene el cesio, que se comporta como un protón, y queda unido a las partículas del suelo. Perdón, un protón no, como un catión. Queda unido a las partículas del suelo. Por lo tanto, cuando queda unido, ¿para dónde va el suelo? Va el cesio. Entonces, acá podemos utilizarlo, por ejemplo, cuando saben bien lo que es la erosión del suelo, que es un problema mundial, pero particularmente en Uruguay es muy importante, ya que gran parte de su producción tiene que ver con la agricultura, y el sustento de toda la agricultura es el suelo. Y el suelo, en base a una mala utilización, puede lavarse y entrar a los canales de agua, en fin, a los ríos, embalses, lo que sea, y ese suelo se pierde. ¿Ah? Salimos de las estructuras más altas, llueve, y eso va corriendo, se va a los embalses, a los ríos, y se pierde. ¿Ah? El tema es que todo este movimiento del suelo es un desafío tratar de medirlo. Y una de las técnicas que podemos utilizar es utilizar este fenómeno del cesio unido a la partícula suelo y poder seguirlo, como un trazador. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver esto con los temas antárticos? Bueno, el lugar de estudio fue aquí en la península Phil, de la isla Ray Jorge, que mostraba Waldemar. Lo que tiene, acá tenemos un diagrama en 3 dimensiones de una imagen satelital de lo que son los alrededores de la base. Acá tenemos la base, que son estos edificios rojos acá, y acá tenemos un camino que está marcado en amarillo, que son
por donde pasan los carriers, que son este tipo de vehículos, y vemos que acá tenemos un lago que se llama Lago Uruguay, de donde la base Artigas es que toma el agua para subsistir. El tema acá es que tenemos un lago, tenemos lugares un poco más elevados al lago, y recuerden que yo les dije que el suelo puede generarse erosión y eso va a parar a los embalses. ¿Qué tal si de estas partes más altas se generan erosión y va a parar al embalse donde la base toma agua? Eso lo que genera es que va a haber una pérdida de la cantidad de almacenaje que va a tener el embalse, a medida que se va agregando suelo o sedimentos al embalse. Entonces, nuestra idea era comparar este lado del embalse, donde pasa un carrier y genera ese movimiento de suelo, o uno haría su hipótesis de decir, bueno, hay más movimiento de suelo debido a las orugas, y por lo tanto puede haber un desplazamiento de suelo mucho más fácil hacia el embalse, comparado con este lado donde hay digamos, si hay erosión, es una erosión natural. Tomamos las muestras, ven que es de un lado del camino y del otro, esos son unas muestras de suelo. Acá estamos tomando las muestras. Esto fue una de las tomas de muestras, fue en el 2017 y otra en el 2018. Bueno, se llevan las muestras, esto se trae acá a Uruguay, a Montevideo, se llevan al Centro de Investigaciones Nucleares, que es donde trabajamos nosotros, y bueno, se pasa a medir las muestras y en fin, a caracterizarlas, desde un punto de vista radioquímico. Una vez que tenemos las medidas de cesio, nosotros podemos usar unos modelos que se llaman modelos de conversión, unos modelos matemáticos, que lo que hacemos es pasar de una tasa de actividad radiactiva de cesio a una tasa de toneladas de suelo perdidas o ganadas por año. ¿No? Y acá tenemos, en esos dos lugares, cuanto más oscuro es, quiere decir que el suelo o no se movió, o se ganó incluso el suelo, hubo una ganancia de suelo, y los lugares más claros quiere decir que hubo una pérdida de suelo, un transporte de las partes altas a las partes bajas del suelo. Como podrán ver, el lado, digamos, donde no está intervenido por la actividad humana se mantuvo estable, mientras donde está intervenido por la actividad humana resulta en un lugar con mayor inestabilidad del suelo, por lo tanto como pérdida del mismo, y como posible fuente de sedimentos para el embalse. Bueno, este es un resumen del trabajo, lleva más estudios, más mediciones, pero nada más quería presentarle un poco lo que son las técnicas nucleares y aplicadas en un lugar como la Antártida. Les explicaba, hay varias fuentes de relacionarse con el mundo antártico desde la ciencia. Nuestra vía fue a través de Facultad de Ciencia del Instituto Antártico Uruguayo, a través de sus proyectos. Y otra forma, que les comentaba en la primera presentación, a través de APEX, nuestra asociación, que puede ser vinculante también con temas antárticos. Y bueno, eso es todo. Si quieren preguntas. ¿Hay algún otro país o algún otro centro de estudio que analice algo parecido a lo que están haciendo ustedes? Sí. Nosotros pertenecemos a una red, digamos, la red es global, pero más que nada de Latinoamérica, por un tema de cercanía, donde, por ejemplo, hay países como Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela y algunos países de Centroamérica, que estamos vinculados a los mismos proyectos por el Organismo Internacional de Energía Atómica, que un poco nos ha, digamos, enseñado la técnica, cómo utilizarla, cómo sacar las muestras, cómo medirla, etcétera, etcétera. Y con esos países y con esos laboratorios hace ya 8 años que venimos trabajando, y por lo tanto se ha formado una red para tratar de, digamos, de dar a conocer y aplicar las técnicas nucleares. Lo que tiene que, como toda la palabra nuclear, genera cierto, digamos, nerviosismo, y bueno, esta no es la idea trabajar, no es la idea generar bombas nucleares ni nada, sino que es trabajar con estas técnicas, utilizar lo que ya está en el ambiente, que ya fue, digamos, desparramado en el ambiente, utilizarlo con fines pacíficos o incluso con fines ambientales, ¿ah? Como por ejemplo la erosión del suelo, que
que es declarado incluso por la FAO el problema más importante de la humanidad en el siglo que viene. ¿Y en el continente antártico particularmente se hace algo parecido en otras bases, en otros lugares? Sí, se han medido, en cuanto a las técnicas nucleares, sí, se han hecho algunos estudios, no solamente con cesio más que nada se caracterizó en algún momento. Yo tengo conocimiento, por ejemplo, de gente de Chile que ha ido a caracterizar, es decir, a ver si hay presencia de cesio en principio, lo cual hay, y también con otros elementos. Se ha trabajado con unas estructuras que se llaman crioconitas, que son estructuras que es un depósito atmosférico, se genera en los glaciares, los cuales nos puede dar mucha información acerca del comportamiento atmosférico en los últimos años y el efecto que ha tenido sobre el planeta. Eso puede ser caracterizado desde el punto de vista radionucleídico, con otras técnicas, no solamente espectrometría gamma, sino también otras técnicas asociadas. O sea, podemos utilizar estas técnicas para varias preguntas, digamos. Y sí, se ha utilizado en la Antártida, más que nada con un fin de caracterizar, no tanto con un estudio, digamos, bueno, vamos a utilizarla para sacarnos la pregunta de para dónde se mueve un glaciar o ese tipo de cuestiones, los cuales han sido utilizadas mucho más recientemente que históricamente. ¿Y serviría para eso, para ver, yo qué sé? Sí, claro, todo lo que tiene que ver con, digamos, la dinámica de los sedimentos en cualquier lugar, y una de ellas es la dinámica, por ejemplo, contracción y expansión de los glaciares, y cómo eso genera que se muevan los sedimentos, y poder inferir incluso cuestiones del glaciar mismo, pueden, con estas técnicas, ser una buena herramienta junto con otras, obviamente, pero para poder dilucidar ese problema o tratar de entenderlo. ¿Y determinar de dónde proviene ese cesio? ¿Es posible? Sí, es posible, no por el cesio en sí, sino por otros elementos que van asociados al cesio, digamos. Cuando hay explosiones nucleares, o la generación, mejor dicho, de las bombas nucleares, fueron generadas de forma distinta por los diferentes países. Entonces, algunos utilizaban un plutonio así, otros usaban un plutonio asá, usaban una concentración distinta que otros, y hay una relación entre los plutonios, entre diferentes isótopos de plutonio, y una relación característica puede decir, bueno, este tipo de cesio que cayó en este lugar proviene o tiene un origen más importante en bombas que son, por ejemplo, rusas o más que nada estadounidenses o franceses. Es decir, no por el cesio en sí, sino por lo asociado a través del plutonio, se pueden hacer. Incluso tenemos un proyecto con gente de Francia que tiene esa pregunta, es decir, en el hemisferio sur, ¿quién fue el causante, digamos, debido a estas pruebas nucleares, de depósito de cesio en el hemisferio sur? Algunos hipotetizan que son los estadounidenses, otros hipotetizan que son los franceses debido a las explosiones de la Polinesia francesa, que están en el hemisferio sur. Y que afectaría al lado pacífico, no al lado atlántico. El tema es que las corrientes, digamos, atmosféricas, circunvalan el planeta. Entonces, si vos tenés una explosión en el hemisferio sur, es muy probable que se desparrame en todo el hemisferio sur. Circunvala el planeta. Ahí después tiene que ver otras características climáticas, por ejemplo, la cantidad de precipitación por año. Precipitación de agua, ¿no? No es lo mismo un lugar, un desierto, donde no precipita, por lo tanto no va a caer cesio, porque no hay una forma que lo precipite, o otros lugares mucho más lluviosos que, por general, está asociado a mayor cantidad de cesio debido a eso, ¿no? Que desde la atmósfera te cae en forma de lluvia de cesio. ¿Sabes? Lo que se conoce como fallout. Y bueno, eso también está interesante. Justamente nosotros tenemos una muestra de la Antártida que las enviamos a Francia, y una de las ideas es eso, estudiar esa relación de plutonio para ver el cesio que cayó en esa muestra que tomamos, de dónde proviene. Ese es un estudio que no es sencillo porque requiere unas técnicas analíticas que requieren mucho tiempo, mucha paciencia. No es tan sencillo como medir por espectrometría gamma. El tema es que el plutonio no emite gamma y está en unas concentraciones tan bajas que necesita una purificación tan extrema que bueno, solamente estos laboratorios lo pueden hacer. Sí. O sea que ¿Y todavía ese cesio puede llegar a nuestras plantas acá? Sí, en Uruguay hay, nosotros utilizamos cesio para hacer todos nuestros trabajos. Está en todo el mundo, en diferentes proporciones. No estoy diciendo que
que el cesio sea, digamos, un contaminante. Estoy diciendo que es parte del suelo en una cantidad traza, es traza, no hay una afectación. No hay concentración. No hay concentración. Si me hablas, digamos, bueno, del suelo se va, del suelo queda pegado, ¿qué pasa? Sí, la mayor parte queda pegado al suelo, pero si hay una concentración tan alta que satura el suelo, puede ser transportado por las plantas, por las raíces de las plantas, puede ser parte constitutiva de la planta, y eso, por ejemplo, puede ser comido por las vacas, y el cesio se comporta como un catión, como había dicho, y los cationes por lo general van a parar a los huesos o incluso a la leche, ¿no? Por el calcio, mucho calcio, sigue los mismos patrones que los cationes. Entonces, bueno, ahí podría haber, por ejemplo, en Fukushima, eso se estudia mucho en Japón, debido al accidente que tuvieron, ¿no? Entonces, todos los campos alrededor de Fukushima se estudia justamente eso, y bueno, no se deja ni plantar, ni tener productos lácteos en esa zona con mayor contaminación de este elemento. Y a mí me preocupa el tema de los peces. Los Sí. peces, cómo fueron afectados, por ejemplo, el atún, Sí. que es una de las cosas del Pacífico, porque capaz que el del Atlántico no sufrió ni los efectos. Sí, no, hubo, digamos, un aporte muy importante de cesio por estas plantas de Fukushima al Pacífico, Sí. pero recordemos que el Pacífico es un océano inmenso, por lo tanto quedaría muy diluido, también otra vez serían cantidades trazas, pero sí una afectación de la pesquería durante esos años en esa región del Pacífico contigua a Fukushima. Digamos, no se podía pescar. Y se detectó cesio en los peces. ¿No? El cesio es eso, si vos lo ingerís, se va a comportar como un catión. Y el catión, uno de los más importantes que tenemos es el calcio 2+. El calcio es parte constitutiva de los huesos, por lo tanto se tira a los huesos el cesio. Por lo tanto, una vez que queda dentro de los huesos, ya no se elimina por la orina ni por ningún otro lado. Por lo tanto, tendrías elementos que te están irradiando permanentemente desde los huesos. Ese es el problema con este tipo de elementos. Otra cosa que no dije, que el cesio tiene 30 años de vida media, que eso quiere decir que pasan 30 años y decae a la mitad su actividad radiactiva. ¿Tá? Y cada 30 años va cayendo a la mitad. Es decir, que por lo menos va a haber unos 300 años que vamos a tener este elemento en la naturaleza. Sí, sí. Luego de 300 años ya desaparece. En fin, hay mucho para hablar de esto, pero bueno. Muy bien. Bueno, Pasamos a la seguimos. Vamos a pedirle a Gaspar que se presente. Sí, Sí. yo voy pasando. Igual después se edita, ¿no? Después se edita todo. No, sí, bueno. Pero pueden quedar partes que sirvan. ¿El programa este me peina también? Sí, No tiene- eso no tiene arreglo. ¿Está? Para porque no se ve grande. Sí, y voy para atrás, ¿no? Dale.
Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gaspar González. Soy uruguayo, soy montañista. Esta es una afición, es un hobby. Al menos en mi vida, bueno, tiene unas vetas laborales por momentos, pero la mayoría del tiempo ha sido un hobby. Y bueno, esta imagen un poco no tiene nada que ver con la criósfera, pero viene un poco a presentación porque yo tenía 19 años, ahora tengo 41 y fue de las primeras veces que salí a las montañas con un amigo, sin saber mucho. Y bueno, no quería que sea una cuestión muy autorreferencial, pero quería trazar un camino para llegar al Ártico, que es lo que venía a hablar hoy. ¿No? Bueno, esta fue la primera vez que salía a las montañas, esto es en la cordillera Vilcabamba, en Perú. Bueno, después, a medida que íbamos caminando por los valles, empezamos con trekking, como era lo que estaba a nuestro alcance, y lo que no implicaba un peligro mayor. Fuimos queriendo subir un poco más, siempre se empiezan a ver los glaciares, uno va por los valles, va viendo los glaciares, y empiezan a llamarnos, a ciertas personas nos empieza a llamar, ¿no? Por su blancura y por la majestuosidad. Entonces, bueno, empecé a capacitarme para aprender cómo subir a las montañas y no ir en el intento. Y bueno, eso es eso es en Bolivia, ¿no? Ahí tenemos zona glaciar, no sé si así es parte de la criósfera, los glaciares tropicales, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela ya casi que no tiene. Hoy empiezan más o menos a los 5.000 metros de altura. Hace no mucho empezaban un poco más abajo, pero bueno, los glaciares están retrocediendo por el calentamiento global. Y hoy a partir de los 5.000 metros ya uno empieza a encontrarse con las lenguas glaciares, que lo llevan a uno a las cumbres, ¿no? Eso es en la cumbre de la montaña, a 6.100 metros más o menos, en el amanecer. ¿No? Eso también es acá en Sudamérica, también en zona glaciar, ya esa parte se veía hacia ese lado, hacia la izquierda de la foto, digamos, está el altiplano, y hacia la derecha se va bajando a la selva, a la cuenca amazónica, ¿no? Que es de donde viene alimentada toda esa humedad de la cuenca amazónica, que se deposita en todo lo que es las cordilleras, como le llaman, ¿no? en Sudamérica, que dentro de la gran cordillera de los Andes, esa vértebra de Latinoamérica, resaltan pequeñas sierras, ¿no? Con altura suficiente para conservar nieves eternas y glaciares, por lo tanto. ¿No? Entonces, bueno, de alguna manera son aguas amazónicas que estamos ahí pisando en ese momento. Son penitentes, son unas formaciones de erosión, ¿no? De erosión por el viento. Y ahí ya nos vamos un poquito, bueno, esto del montañismo me llevó a poner los ojos, como muchos montañistas, en la Antártida, porque por alguna razón nos empiezan a llamar los glaciares, la nieve, el frío, un montón de condiciones, que no podría explicarlas muy bien porque son un proceso de muchos años y es un paquete de sensaciones. Y bueno, este es un viaje a la Antártida que esta foto la tomó Waldemar Fontes, que está por aquí presente. Ahí estoy con mi hermano caminando, mi hermano es camarógrafo, hicimos un documental, todos ahí, hicimos algunas tomas. Esto fue en el 2016, ¿no? 2016, enero, febrero de 2016. Ahí estamos yendo a instalar un campamento en Cuarequi Point, un campamento uruguayo. Y ahí está, bueno, esta es la carpa de Waldemar hablando. Esta es la carpita de Waldemar, ahí está, se ve adentro de la carpa en el glaciar Collins, en la isla Rey Jorge. Ahí había una estación, había una carpa portuguesa y la estación chilena, ¿no? Un laboratorio, un campamento, un refugio, exacto, un refugio chileno. Bueno, eso a raíz
estar esos 2 meses en la Antártida y haber investigado un poco, me fui vinculando con otros colegas montañistas que también habían pisado la Antártida, y los que no lo habían pisado estaban también con los ojos en la Antártida por varias razones. Y me llevó a investigar un poco. Esto lo hice a través de mail durante el 2016-2017, a comunicarme con estos montañistas de distintas partes del mundo: China, Estados Unidos, Brasil, Nueva Zelanda, Argentina, y algún otro país más también, con respecto a qué hacen ellos en los programas antárticos de sus países. Y bueno, salía una cuestión obvia, que es que lo que hacen es brindar un poco de un sustento para los traslados, ¿no? Que es un territorio en el cual para el traslado terrestre se usan las mismas técnicas, se toman las mismas precauciones, y es tácticamente igual que moverse en montaña, ¿no? Entonces, bueno, los montañistas terminan teniendo un papel de compañía importante en los trabajos de investigación antártica. Prácticamente en todos los países tienen montañistas en sus programas. Entonces yo lo que hice fue un informe que primero lo hice para mí, porque quería tener un poco de un espectro, que no fuera nada más que una intuición mía. Entonces, bueno, ahí fue guardando todos los diálogos con estas personas. Lo presenté en el Instituto Antártico también, como para que, bueno, vieran un poco cómo viene el panorama, que no era solo una intuición mía. También en la unidad de investigación antártica de la Facultad de Ciencias, también como para abrir el diálogo un poco entre lo que parecía meramente deportivo e inútil, como es subir montañas en un principio, pero que tanto me apasiona, con algo que sí tiene algo, digamos, un objetivo científico muy concreto, y bueno, me empecé a interesar el tema. Así que bueno, elaboré un informe, pero esto es solo una carilla, una presentación. También interesante otras partes de la criósfera que pude visitar hace unos años, o dos años, fue en los campos de hielo en Patagonia, que, bueno, entre el campo de hielo norte y el campo de hielo sur, los territorios que se encuentran entre Chile y Argentina, muy, muy al sur, son bueno, considerada la tercera masa de hielo del planeta, ¿no? Después de los dos polos, Ártico, Antártico y los campos de hielo. Es donde está la mayor cantidad de hielo. En ese lugar, más o menos, el hielo tiene 1 kilómetro de profundidad, y son enormes realmente los campos de hielo. Tanto es el campo de hielo sur. Hicimos una travesía con otros 4 uruguayos, en Pontos Trineos, y nos tocó un clima muy lindo. En realidad es un lugar de clima muy, muy áspero. Ahí están más o menos en latitud 40 y pico, y bueno, por ahí circulan los rugientes 40, unos vientos famosos, y pegan de una en el plató glaciar, vienen desde allá donde se ven las nubes, de ahí vienen los vientos y se registran tormentas que por suerte no las presenciamos. Nos tocaron días así como están en la foto. Y bueno, cuando llegamos a la civilización nos dijeron que había sido como de las ventanas del mejor clima en los últimos 20 años, algo así. Así que los uruguayos nos vimos protegidos por un ángel guardián, y llegamos. Ya nos estábamos a punto de salir a buscarlo por la parque, porque nos tardamos más días de lo que habíamos dicho, y en fin. ¿Y la zona todo del país? Bueno, está como un poquito más al norte y hacia Argentina. Es en Torre del Paine. Arriba de Torre del Paine empieza los campos de hielo. ¿Sí? Son muy largos, van de norte a sur, se dividen en 2, campo de hielo norte y campo de hielo sur. Y llegan, digamos, hasta el glaciar Perito Moreno, digamos, es uno de los tantos, una de las decenas de glaciares que bajan de los campos de hielo, ¿no? Hacia el Pacífico, hacia los fiordos, o hacia el desierto argentino, por decirlo de una manera, ¿no? En ese caso, el lago argentino, el glaciar Perito Moreno, son todos ablaciones de los campos de hielo, digamos, de alguna manera. ¿Está? Y bueno, a raíz de este interés por las montañas, por Antártida y otros
otras manifestaciones de la criófila, siempre estuve interesado también en el Ártico, ¿no? Obviamente es como que una cosa va llevando a la otra, ¿no? Y charlas, y un libro, y un documental, y bueno, se va creando toda una fantasía, y que es lo que de alguna manera me ha impulsado a andar por montañas y cuevas, siempre ha sido un impulso fantasioso que se termina concretando. Y bueno, y una cuota de tenacidad también, ¿no? Siendo uruguayo y gustándole estas cosas, bueno, hay que ser un poco cabeza dura también un poco. Bueno, me empecé a enfocar en el Ártico y estoy armando una expedición para agosto del 2020, el año que viene, ya no falta tanto en realidad, en el cual vamos a ir a Groenlandia, a hacer una travesía que tiene dos etapas, una con kayak y otra caminando. Ese es el glaciar Korok. Por el glaciar Korok uno accede al Inlandis, a la meseta glaciar, a la capa de hielo ártica, ¿no? Entonces la idea es, bueno, ir por kayak desde Nuarsasak, una ciudad al sur de Groenlandia, hasta inmediaciones del glaciar Korok, subir por ahí, hacer una pequeña travesía por el Inlandis y bajar por otro glaciar de nuevo hacia la costa de los fiordos del sur, digamos. Una costa que, como ven, tiene verde. Creo que gracias a esos pequeños pedazos de tierra se llama Greenland, en realidad, no más que eso. Y bueno, es una expedición, el proyecto es como, digamos, tiene un lineamiento deportivo, por decirlo de una manera, sí, deportivo es la palabra, pero bueno, sí, vamos a llamarlo deportivo. Pero no quita que en el correr de este tiempo, cuando se vaya concretando el equipo, pueda tener una faceta más científica, más de investigación. A mí siempre me gusta sacar algo de todas las cosas que hago, no lo hago simplemente por lo deportivo, en realidad no es mi perfil. Entonces, bueno, está abierta la posibilidad de que se tomen muestras, de que, bueno, eso vamos a dejar unos puntos suspensivos, ¿no? Porque va a depender de quiénes se anoten, bueno, de qué financiación consigamos, por supuesto la logística en el Ártico es bien complicado. Ahí está, el Nuarsasak, este pueblito tiene 160 habitantes, muy poquito. En un momento fue una base, hubo una pista de aterrizaje ahí en la época de la Segunda Guerra, en la cual Estados Unidos usaba de reabastecimiento para llegar a Europa. Ahora es un pueblito de muy pocos habitantes, pero permanente, ¿no? No es la ciudad más poblada de Groenlandia, eso sería Nuuk, un poquito más arriba por la costa oeste. La costa oeste, como ven, la costa oeste es un lugar mucho más agreste, no hay tantas zonas verdes, es como la Groenlandia más salvaje está en el este. Así que nosotros nos moveríamos por el suroeste, por esa partecita de allá abajo, por esos fiordos, ¿no? Bueno, vamos a andar un poco el paisaje de glaciar, por ahí vamos a andar en kayak, no sé si pasaremos por ahí abajo, pero me pareció ilustrativa la imagen también. Bueno, el kayak es una embarcación inuit, es originaria del Ártico, es una palabra inuit, de hecho kayak, como algunas otras que utilizamos también en nuestro vocabulario. Y bueno, también vamos a tener un acercamiento con esta cultura, ¿no? Que hoy por hoy está un poco, algunos dicen que es una cultura extinta, otros que no, en fin, pero ahí están, los esquimales, como me gusta llamarlo también, existen, hoy están viviendo en ciudades, la mayoría, algunos conservan por un empuje tradicional, salen de repente a hacer sus campañas, a cazar focas, pero ya no existen como tal, así como de la manera en que lo veíamos o lo leíamos en los libros, ¿no? Porque el Ártico bueno, está más, tiene más llegada que el continente antártico, y bueno, los pueblos originarios del Ártico, que son los inuit, en realidad son muchos pueblos, no es un solo pueblo, ¿no? La cultura esquimal da la vuelta a todo el círculo polar. Son muchísimas familias. Y bueno, ojalá podamos conocer algo de eso, un poquito al menos, o charlar.
¿Hay más fotos? Creo que no. No. Ah, bueno, está. Sí, traje poquitas fotos, no quería que fueran tanta fotografía, pero bueno, para contar un poco de dónde vengo y dónde nace este proyecto y un poco de la naturaleza del proyecto, me parecía importante bueno, darle un entorno criosférico a la charla. Así que, bueno, no sé si tienen alguna pregunta para seguir. ¿Ya hay gente interesada en participar o todavía no se ha empezado a difundir? Sí, sí. Yo de hecho todavía no hice una difusión así, un llamado masivo, lo hice más en mi entorno y se manifestaron algunos. Obviamente el tema más importante es la financiación, ¿no? A partir esto se va a partir de 2 ciudades, o de Reykjavik o de Copenhague, que son los 2 lugares desde donde vuelan hasta Nuarsazak. Y entonces a partir de ahí empieza una logística ártica y costosa. A ver, no son cantidades estratosféricas tampoco, pero bueno, vamos a ver cómo se financia cada uno, ese trabajo empieza ahora, ¿no? Pero ya hay interesados y bueno, ya la logística ya la tengo bastante resuelta también. Ahora terminó la temporada de expediciones árticas, entonces ya me vino todo el feedback de cómo están las cosas y ya recién, bueno, de hecho fue hace 2 o 3 días que me terminaron de confirmar todo, así que estoy a punto de darle otra vuelta de tuerca ahora, de hacer un llamado más abierto y a partir de ese llamado hacer entrevistas, ¿no?, personales, porque si bien este no es un proyecto para todos y hay a pocas personas que le va a llamar la atención y van a querer anotarse, también para mí es importante hacer desde mi lado una bajada a tierra de quién que está en condiciones de hacerlo y quiénes no. Muy especulativo, ¿no? Pero bueno, hay que entrevistarse, porque... ¿Qué requerimientos hay? ¿Tenés idea? En realidad no hay que ser, por ejemplo, vos me hablabas hoy de condición física, no va a ser algo de no hay altitud, no vamos a estar en altitud, buen oxígeno, no vamos a estar en verano, o sea, es un clima ártico, pero se espera un clima agradable. Pero bueno, de repente, lo que es importante para mí es que no sea la primera experiencia de una aventura para las personas que vayan a hacer esto. Que haya algo atrás, porque si no, la cuestión psicológica es lo que más me preocupa, que no me preocupa tanto el estado físico, más bien sino una cierta madurez en el asunto, que no sé cómo voy a hacer pero en una charla esas cosas van saliendo. Hay un test que te lo puedo pasar si querés, que es sobre inteligencia emocional, que te puede servir para dar una idea sobre el tema. Genial, está bueno. Cualquier herramienta ayuda porque... Sí, o sea, es mucho de percepción mía, pero me encantaría una herramienta. Gratuitamente hacerte un taller. Yo hago talleres. Ah, qué bueno. Mira. Encantado de hacer un taller. Ah, gracias, Fernando. Buenísimo, entonces genial. Viene muy bien porque me facilita bastante todo eso. ¿La expedición está abierta a alguna actividad científica? Sí, de hecho me parece que sería interesante, ¿no? Sería interesante. Con semejante esfuerzo poder volver con algo concreto, desde la investigación me parece que estaría buenísimo. O sea que totalmente sí. Después veremos cómo se mecha eso con la logística, con el programa, pero estaría genial y me parece que vale la pena. Digamos, de alguna manera sería como una primera expedición uruguaya al Ártico en este aspecto. Y me parece que estaría bueno que tenga una nota científica también, sí. Porque a través también de los científicos se pueden conseguir otros sponsors. También. Sí, también. Sí, no queda solo en el lugar de logros personales, que están bien, los logros personales están bien, pero se puede aportar algo más desde ahí. Siempre históricamente estuvo la ciencia atada a los exploradores, ¿no? Siempre. Justamente lo que hablaba Guatemala, la punta de lanza, los exploradores, los aventureros, aquellos que, ¿no? Se lo hacían por una cuestión hasta personal o por lo que fuera, en nombre de lo que fuera,
Pero atrás venían los científicos y ahí es donde se empiezan a hacer las cosas. Yo creo que eso es importante. Sí, de hecho hay toda una familia de científicos que históricamente, pero también actualmente, que son exploradores geográficos. Sí, O sea, sí. realmente están explorando lugares nuevos del planeta. Todavía. Y la mayoría de las veces son con fines de investigación. Están llevando los límites del mundo conocido, ya sea en espeleología, en fondos submarinos, en regiones polares, en espaciales, o sea, siempre está, la punta de la lanza viene por ahí. Entonces, siempre ha sido así, y no veo razón por la que deje de serlo tampoco. Particularmente para los lugares extremos, es muy difícil a veces que, bueno, está en ese núcleo de científicos, investigadores, exploradores, sí, pero a veces el científico puede estar en su laboratorio y recibir una muestra que toma el explorador y hacer una investigación, incluso descubrimiento, ¿sí? Entonces creo que esa pata, aprovechar esa oportunidad, Sí. que no vaya exactamente al lugar válido. Además hoy hay herramientas que para hacer esa dinámica que vos decís, hay herramientas increíbles hoy que antes tenía que estar la persona ahí. Sí, sí. Hoy, o sea, hoy sí es muy viable eso. De hecho hay un grupo internacional que no recuerdo cómo se llama, pero tienen un portal que vincula a los aventureros con los científicos para generar proyectos juntos. El portal está en Estados Unidos, y yo lo conocí a través de la espeleología, se da mucho eso, ¿no? Y sí, es un vínculo que siempre existió y que se sigue trabajando. Un poco como mi impulso del informe ese, una cosa preliminar que hice, como un poco eso, ¿no? A ver desde mi lugar qué puedo hacer, digamos, y de eso que me gusta a mí, que se pueda hacer. El aventurero y el científico exploran fronteras. Sí. Los dos. Van de la mano, se vinculan muy bien. Sí, van de toda la mano, y nosotros tenemos una base en el continente allá al sur, tenemos dos bases, ¿no? Que en mi fantasía, de alguna manera, una cosa personal, está que salgamos un poco más al continente, salgamos un poquito más de la vuelta a la base. Y para eso hay que, cambiar algunos paradigmas, impulsar otras actividades, incorporar otros personajes y trabajar un poco. Pero así lo hacen, ¿no? De la base uruguaya se ven bastante seguidos ese tipo de científicos aventureros que vienen con sus cosas y salen y vuelven una semana después, o donde estuvieron por allá. Abrieron las puertas del continente, así, de la Antártida, de otra manera. Bueno, con otros recursos, por supuesto, ¿no? O sea, ni hablar. Pero bueno. Por ejemplo, la actividad tuya esa no tendría una aplicación en comparar los resultados del Ártico con el Antártico. Sí, estamos comentando hoy, incluso con las crioconitas, que bueno, son estas estructuras que yo mencionaba, que yo creo que digamos, fácil de tomar muestras, son fácilmente identificables, vos viste por la fotografía que contrastan muy bien, o sea, cuando las ves te vas a dar cuenta. Y en fin, bueno, aprovechar esa logística, digamos, ese viaje, esa logística que vos hacés, para nosotros sería una logística, ¿no? Y bueno, aprovechar justamente eso y vincularnos desde el punto de vista científico. Vos estando en el lugar, haciendo lo tuyo, pero a la vez con una actividad científica y yo creo que hasta puede ser hasta relevante. ¿No? Y bueno, nosotros tenemos un equipo, podemos medirlo. La idea es esa, es estudiar cuestiones atmosféricas a través de estas estructuras, que se dan particularmente en los glaciares. Sí, a mí me encanta. Yo me considero un científico frustrado, así que todo lo que sea por ese lado siempre me llama la atención y sí, me encantaría. Una cosa, bueno, la base de Coca-Cola que en un momento quiso instalar, ¿se instaló al final? Porque ese podría ser un sponsor. Sí. No, creo que no sé, capaz que hubo alguna cosa puntual, una intención, pero un empuje, pero no sé como después. una base como tal, no. Pero sí, evidentemente esas cosas poderosas pueden de alguna forma impulsar.
Antel y otros quieran vincularse. Ministerio de Educación y Cultura. Sí, sí. Bueno, muy bien. Sí. Gracias. La gente joven que dice por ahí que no hablaba nada. Es viable, esto es una locura de Gaspar. Acá Romina Sanabria trabaja con nosotros en la parte de radioquímica también con estos técnicas nucleares y relacionadas a todo lo que tiene que ver con suelo. Si bien no ha ido a la Antártida y no ha trabajado, sí está empezando a trabajar con las muestras, empezando a integrar los conocimientos de la técnica. Y bueno, es gente joven para seguir continuando el trabajo, ¿no? ¿Cómo lo ven este tipo de cosas que contamos acá? ¿Lo ven viable? ¿Lo ven como posible incorporarse en algún momento a estas actividades? Yo creo que yo que soy recientemente integrante de APEX, me parece súper interesante y me encantaría como que fuera como más difundido, porque es como un mundo que si no fuera porque estoy hoy acá, no conocéis. O sea, y es súper interesante y se hacen cosas re interesantes. ¿En tu área de trabajo? ¿En qué? Yo soy estudiante de Ingeniería en Alimentos y trabajo en el Centro de Investigaciones Nucleares con ellos también. Y bueno, ahí soy recientemente integrante, así que estoy buscando mi lugarcito. ¿Y tú? Sí, también lo veo viable, más que nada lo que explicó Marcos de su presentación. El tema de sacar muestras y estudio de erosión es bastante sencillo comparado con otras técnicas que se puede hacer. Marcos, presidente de APEX. Y bueno, si no pienso lo que sí. No, por supuesto, digo, la idea es eso, es justamente aprovechar todo este tipo de cosas que están por ahí desperdigadas, más que nada en los jóvenes científicos que están interesados en estos asuntos casi que aventureros, ¿no? de la Antártida y lo demás. Bueno, aprovechar todas esas oportunidades, darle un marco, empezar a compartir, divulgar lo que hace uno, lo que hace el otro, porque esas instancias, si bien en Uruguay existen, nunca está de más que haya otra instancia más que los agrupe, especialmente a los jóvenes, y que bueno, que a partir de esas experiencias se ponen a formar nuevos trabajos. Por ejemplo, ahora nos reunimos y ya podría surgir un trabajo junto con Gaspar. Y es así, la gente se tiene que reunir, se tiene que ver cara a cara, hablar, hipotetizar, no importa si suena locura, lo que fuera, siempre se rescata algo, y ahí es donde surgen realmente las cosas nuevas. Y por nuevo no quiere decir que uno haga las cosas nuevas porque sí, sino que las cosas que interesan y que dan incluso, aunque hoy en día quizás no, pero en un futuro pueden dar soluciones a nuestros habitantes de nuestro planeta, ¿no? Y como decía Waldemar también, ¿por qué no en un futuro quizás no muy lejano en otros planetas? Muy bueno. Hacemos como un cierre del evento, si me dejan hacer un pequeño comentario ahí para el cierre. En este primer evento de APEX, quisiera felicitar a Marcos como presidente del Comité Uruguay de APEX y a la gente que ha participado en la organización de todo esto. Realmente me parece brillante el impulso que dan los jóvenes, porque motivan, y al que lleva ya algunos años trabajando en estos temas también le da ganas de pasarle la posta. O sea, hay alguien que viene atrás, lo que hemos hecho no es en vano, y siempre va a haber cosas nuevas para seguir haciendo, siempre van a haber pioneros nuevos, ¿no? Porque está todo por hacerse. O sea, incluso sobre las mismas cosas que ya se hicieron, al verlas con otra óptica, con nuevas tecnologías, con más información, descubrimos cosas que antes no habíamos visto y se abren nuevas puertas. El mundo científico hoy tiende a ser multidisciplinario, a integrar equipos multidisciplinarios que no sean solo de una disciplina. Entonces, aquí estamos justamente en un equipo multidisciplinario, hay gente que es de ciencias duras, hay gente que es explorador, docente, militares, gente del arte, de la cultura. O sea,
ese enfoque permite que se visualicen las cosas con esa óptica amplia y que se puedan intercambiar opiniones y nos dan nuevas posibilidades. No hay que cerrarse, o sea, en lo que es a la actividad antártica tenemos un trayecto recorrido, más de 30 años de experiencia y de conocimiento que han permitido que se desarrollen actividades muy concretas, que vienen encaminadas y algunas que van a seguir funcionando ya por la inercia propia de la organización previa de todos estos años. Pero si nos quedamos festejando los logros, no sería ese el espíritu de los que empezaron todas estas cosas. Particularmente yo siempre homenajeo al profesor Musso, que fue el fundador del Instituto Antártico Uruguayo, que lo fundó como una asociación civil, con un grupo de amigos. Nunca pisó la Antártida, porque no tuvo oportunidad, ideó unos planes estratégicos con algunas fantasías que parecían utópicas en su momento, y algunas se fueron concretando. Por ejemplo, le puso como nombre a una futura base, Artigas, y hoy tenemos hace más de 30 años una base Artigas en la Antártida. Pero él imaginaba cosas mucho más lejos. Él decía, por ejemplo, que imaginaba a la Antártida como a la Luna. En muchas cosas las planteaba, desde el arte, desde lo filosófico, desde unas visiones muy interesantes, pero tienen su que ver. O sea, por ejemplo, un astrónomo mira la Luna, mira los planetas y muy difícilmente puede ir. Hay algunos afortunados que pueden ser astrónomos, exploradores o astronautas y capaz que pueden llegar a la Luna, no mucho más allá hoy y por varios años más. Pero sí podemos verlo, podemos recibir información, todos los días nos enteramos de descubrimientos que llegan de las estrellas, de las galaxias, del cosmos, y seguimos descubriendo. Y bueno, en esa utopía por seguir descubriendo nos damos cuenta que no necesitamos específicamente ir a los lugares, sino que los lugares están allá y nos mandan señales, las podemos recibir, interpretar y reenviar cosas. Entonces, bienvenidos a los que plantean iniciativas locas como Gaspar, que tiene esos sueños de hacer cosas. Un uruguayo montañista en un país donde la montaña más alta tiene 500 metros, y nos cohibimos siempre cuando hablan otros de montañas y cosas, y vemos que hay uruguayos que pueden destacarse en el montañismo o en cualquier otra área, como lo tenemos claro que es así. Y bienvenido que hayan entonces esos impulsos de hacer expediciones que van más allá de lo previsto. En el ámbito oficial seguramente estarán pensando, quien me escuche esto, ya están los locos hablando de ir al Ártico, apenas podemos ir a la Antártida y quieren ir al Ártico. ¿Y por qué no? Lo estamos haciendo desde el ámbito de la sociedad civil, así como el profesor Musso fundó un Instituto Antártico Uruguayo como una asociación civil, y luego se concretó en una cosa del Estado y se dio otro impulso. ¿Por qué no, a partir de ideas que pueden parecer locas, utópicas, se logra algún día transformar las visiones solo de lo antártico a lo polar? La propia APEX es organización de jóvenes investigadores polares, o sea, no estamos hablando solo de la Antártida, hablamos de los polos, y tienen su que ver, o sea, relacionar lo que ocurre en la Antártida con lo que ocurre en el Ártico es totalmente lógico. Los científicos de todos los países que están trabajando allí comparan sus resultados, y nosotros lo tenemos que hacer. Entonces, me llena de alegría de ver esta posibilidad de hacer nuevas cosas, y los exhorto, los invito a que pronto, usando esta tecnología que usamos hoy, desarrollemos mejor esto y convoquemos a más gente que nos miren, participen, y ojalá pronto tengamos resultados sobre esa expedición a Groenlandia y a otros lugares, capaz que a Marte, a algún lado más lejano. No,